Porque yo creo que es en espacios como este donde de alguna u otra manera se logran generar multiplicadores para transmitirle a personas que también están en estado de discapacidad que existen una serie de herramientas, unas herramientas que protegen unos derechos. ¿Qué derechos? El primero de todos, el que señala en el artículo 13 de la Constitución Política como el derecho a la igualdad. Todos somos iguales ante el Estado, todos somos iguales ante la sociedad. Pero miren qué acertado fue el constituyente del 91 a incluir un pequeño parágrafo que decía: el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que en contra de ellas se cometan. La misma Carta Política, cuando desarrolla el artículo o el principio de la igualdad, señalando que todos somos iguales, hace una excepción positiva que permite nada más y nada menos que haya un compromiso por parte del Estado, en primer lugar, al otorgar una serie de garantías, pero en segundo lugar, muy importante, en generar una serie de sanciones, no solamente de carácter ético o moral, sino también de carácter pecuniario o sancionatorio en el caso de que eso no se cumpla de manera adecuada. También dice en su artículo 47 de la Constitución que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quien se les debe prestar atención especializada que requieran. Segunda diferenciación de orden positiva, no es una exclusión ni mucho menos, crea el constituyente del 91 una responsabilidad adicional que por eso se llama de orden positivo. Habla en el artículo 48 del derecho a la seguridad social, ordena que es un servicio público de carácter obligatorio y que se le debe garantizar a todos los habitantes de la población. Obviamente sobre este particular pues hay deficiencias, sobre este particular hay metas que no se han cumplido, pero sobre este particular debe quedar una claridad muy específica en la sesión del día de hoy, y es que también existen mecanismos para ser exigibles, entre otras razones porque si usted lee el artículo 48 en el contexto que viene del artículo 47, con claridad entiende que debe haber un predominio hacia la atención que debe generar el Estado en relación con las personas con discapacidad. El derecho al trabajo, que está contemplado en el artículo 54, lo señala como un principio, por supuesto, fundamental. Dice que todos los colombianos tenemos derecho a un trabajo digno, pero adicionalmente hace nuevamente una importante diferenciación de carácter positivo, señalando que el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar, subrayo, a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. La Constitución avanzó en el año 91, creo yo, de manera muy importante, porque adicionalmente señala una serie de derechos, por ejemplo, a la educación y por supuesto al acceso a la recreación y el deporte, al acceso a la cultura y al acceso a la ciencia y la tecnología. Pero fue la misma Carta Política en su desarrollo que señaló que podía existir entonces una discriminación positiva. Y esa discriminación positiva no solamente se la estaba otorgando como facultad tanto a la Corte Constitucional, tanto al Congreso de la República, tanto a los consejos y las asambleas, sino a los miembros que hacen parte de la rama ejecutiva. Y decía, según la sentencia del magistrado Gaviria, la discriminación positiva consiste en ejecutar políticas y consagrar medidas tendientes a favorecer a determinadas personas o grupos con el fin de eliminar o reducir desigualdades por razones sociales, por razones físicas, por razones mentales, por razones culturales o por razones económicas. Con claridad, esa posibilidad que le brinda de alguna u otra manera la Constitución al Estado colombiano de generar una diferenciación en el ámbito de la toma de las determinaciones para generar unos beneficios puntuales, está soportada en la misma Carta Política, está soportada en la misma Constitución Política, y es por ese motivo que muchas veces estamos en capacidad
de tomar unas determinaciones que permitan desde el punto de vista legal hacer unas excepciones o introducir unas obligaciones adicionales. ¿Cuáles son las leyes que se han tramitado sobre la materia? Que muy seguramente ustedes señalarán son insuficientes todavía, pero que de alguna u otra manera han ayudado a generar un cambio cultural desde mi punto de vista importante. La primera de ellas, por supuesto, la Ley 361 del año 97, donde se estableció mecanismos de integración social para personas con limitaciones físicas, no solamente a nivel laboral, no solamente a nivel educativo, sino en lo que hace referencia a los medios de transporte. La Ley 443 del año 98, que hace referencia a la carrera administrativa, que específicamente señala cómo deben ser los comportamientos para el acceso de personas que quieren llegar a ser empleados del Estado. Claramente menciona cómo se debe proceder en los casos de igualdad a propósito de personas con discapacidad. La Ley 82 del año 89, que aprobó un convenio de la OIT, específicamente el 159, que señala a nivel internacional cómo se debe promover el trabajo en personas que sufren discapacidad. Por supuesto, la Ley 105 del 93, que el magistrado Cepeda mencionó y que hace referencia a las condiciones especiales que deben tener los servicios de transporte masivo, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en las ciudades donde se construyen, para que haya acceso efectivo a las personas con discapacidad. Ustedes mencionarán, bueno, hay algunos esfuerzos que salen adelante, pero hay unos esfuerzos que quedan todavía bastante regularmente hechos, como por ejemplo el de algunas de las rampas construidas en algunas vías de la ciudad. Sobre esos temas hay que actuar, sobre esos temas hay que interactuar, sobre esos temas hay que exigir, y esa exigencia de alguna u otra manera, creo yo, tienen un soporte bastante importante en las leyes que hoy se están entregando. Está a punto de salir una nueva norma. Solamente le falta un debate en el Congreso, específicamente en la plenaria del Senado, que fue construida con la Fundación Saldarriaga Concha, con el apoyo académico de la Universidad del Rosario, y que pretende reformar importantes artículos del Código Civil que no es prácticamente tocado desde 1889. Artículos que hace referencia en primer lugar a la prohibición expresa de discriminación, en segundo lugar a medidas que promuevan la igualdad nuevamente, en tercer lugar y tal vez a lo más importante, en el adecuado ejercicio o la exigencia de ejercicio de los derechos civiles y laborales y todo lo que hace referencia a la necesidad o a la obligación que tiene el Estado de promocionar tratamientos de carácter médico, de carácter psicológico, de carácter psiquiátrico para personas que tienen discapacidad.